Me gustaría que me acompañes al libro de Job. Acompáñame al libro de Job, capítulo 29. Versículos del 12 al 17. Job 29, del 12 al 17. A los que me están viendo, quiero que me escuches porque lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Y entiende, abre tus oídos, presta atención a lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios: a los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí actuar así era como ponerme la ropa. Fui guía de los ciegos y apoyo de los desvalidos. Protegí a la gente pobre y defendí a los extranjeros. Puse fin al poder de los malvados y no los dejé hacer más daño. Fue una palabra que lleva días tocando mi corazón. Job. Job era un hombre bueno. ¿Cuántos lo creen? Un hombre que tal vez se justificaba a sí mismo, pero era un hombre piadoso. Un hombre piadoso a quien Dios le permitió sufrir. Le permite sufrir para que Él vea primeramente cómo Él es. Para que Él pueda verse a sí mismo. En este pasaje podemos ver todas las buenas obras que hacía Job. Un buen cristiano, un buen padre, un buen pastor. Las personas acudían a Él. Pero Dios desea resaltar el oro. Él siempre va a querer resaltar el oro mediante la prueba de fuego. Quiere que se revele nuestro verdadero carácter. Por eso debemos de sufrir. Hay una multitud de testigos que están reunidos en el cielo. Esos ángeles nos observan todo lo que hablamos, cómo actuamos, cómo afrontamos nuestros conflictos. Job tal vez no se daba cuenta de que él tan perfecto no era, de que tampoco era tan bueno. Y yo me pregunto, si nosotros no nos damos cuenta de todo lo que significa nuestra fidelidad a Dios en el día de hoy, ¿será que no merecemos sufrir? ¿Somos como Job? ¿O conocemos a alguien tan bueno que no merezca sufrir? ¿Conocemos a alguien tan perfecto que se puede igualar a Jesucristo? Cuando Job era próspero, recto y benevolente, corría un gran peligro. Corría el peligro de volverse autosuficiente y podía olvidar fácilmente que tan solo era el mayordomo de Dios. Porque Dios amaba a Job, permitió que fuese castigado. Porque el Señor a quien ama, disciplina. Cuando Job se encontraba en medio de su angustia, comprendió que lo único que se puede exponer al fuego era el oro y que si él era considerado oro ante Dios, debía ser consumido. Porque solo el oro es probado por el fuego, todo lo demás se consume. Job nunca se vio realmente a sí mismo hasta que no se encontró con Dios. ¿Y nosotros? ¿Aún somos tan rectos como Job? Cuestionamos nuestro propio sufrimiento. Cuestionamos lo que hace Dios. Cuestionamos su visión, su propósito en la vida de nosotros, en la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos merecedores o mejores que otros para estar en ese lugar. Creemos que nos corresponde ese sitio. Miren, Job caminó con Dios en integridad de corazón. Job era íntegro de vida. Tenía la conciencia recta ante Dios. Pero Job también debía
ser pasado por el fuego. Fue derretido, fue quebrantado, fue ablandado hasta el punto que él mismo dijo: Dios ha enervado mi corazón. Y Job se acerca a Dios y tuvieron una confrontación en la cual Dios le pregunta a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es de sabios contender conmigo? Le dice Dios a Job. Es tremendo. Pensamos que a veces nuestras ideas debemos de transmitírselas a Dios porque son mejores que las de Él. Pensamos que la manera en que nosotros actuaríamos sería mejor que la manera que Dios tiene al actuar. Pensemos en lo que sería pretender imponer nuestro punto de vista al Dios del universo. ¿Saben qué? Permítanme decirles esto con todo el amor del mundo. La sabiduría del hombre es sino necedad ante Dios. ¿Y nosotros? ¿Podemos comparar nuestras obras con las de Job? ¿Somos tan rectos y tan perfectos como lo fue él? El mismo Job dijo: he aquí que yo soy vil, mi mano pongo sobre mi boca. Soy tan miserable, Señor, que mejor prefiero callarme. Eso fue lo que dijo Job. Pero Dios siguió ocupándose de Job. Dios siguió trabajando en Job hasta que Job se rindiera a Dios completamente. Y lo podemos ver. Hubo un cambio, hubo una transformación en la vida de Job. En el capítulo 42, acompáñame, en Job capítulo 42, del versículo 3 al 6, habla Job y dice: ¿tú preguntas quién soy yo? Le dice a Dios. Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. ¡Wow! Ahora vemos a un Job sumiso, transformado en un siervo dócil. Job ya no le hizo más preguntas a Dios ni cuestionó nada de lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Saben qué? Job se limitó tan solo a declarar y vivir para la majestad de aquel que le creó. Job termina así con su autodefensa y aprendió a no volver jamás a cuestionar el obrar de Dios. Pero ¿saben? A veces pensamos que somos mejores que Job. Pero miran esos 12 aspectos del carácter de este hombre. Job ayudaba al pobre, ayudaba al huérfano, al indefenso, bendecía a los que estaban listos para perecer. Aquellos que él sabía que podían perderse, iba a ellos, los rescataba y los bendecía. Alegraba los corazones tristes de las viudas. Todos los días se vestía de justicia. Pensamiento, forma de hablar, forma de actuar eran justas. ¿Qué más hacía Job? Era un hombre recto de buenos principios. Él fue los ojos de los ciegos y fue los pies de los cojos. Fue el padre de los huérfanos, de los menesterosos. Defendía la causa del necesitado y se informaba de los conflictos que había en la ciudad para él mediar en esos conflictos. Él defendía la causa del necesitado, detenía al que era malo y no le permitía al malvado que siguiera haciendo daño. ¿Somos mejores que Job? ¿Qué aspectos de del carácter de Job estamos haciendo en nuestras vidas.
¿Saben qué? No soy como Job. Ni siquiera me acerco. Él fue considerado recto ante Dios. Pero yo estoy segura que él no vivía un cristianismo superficial. Hoy quiero hablar sobre eso, la superficialidad del cristiano. La mayoría de nosotros tenemos relaciones humanas hoy en día que son superficiales, que son poco profundas, que son pasajeras. Pero la relación que tenía Job con Dios no era superficial. Era una relación verdadera. Pero nosotros estamos viviendo bajo una superficialidad. Tenemos actitudes en nuestra personalidad que no corresponden con la personalidad de una persona cristiana. No corresponde. Construimos delante de otros una perspectiva que no es la verdadera. Somos cerrados y engañamos. No nos mostramos tal cual somos. Hay un escritor del mundo que se llama Eduardo Galeano que escribió algo muy interesante sobre este aspecto. Dijo: vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, donde la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Pero ¿saben qué? Dios no despreció el contenido de Job. Sabía que ahí había más oro dentro de él. Job fue un hombre de valores, de principios, de adecuada ética cristiana. Pero hoy en día estamos perdiendo esos valores tradicionales, esos valores morales que nos transmite la Biblia, que son de guía y son de orientación. Pero esos valores se están evaporando. Los valores nuevos ahora están en auge. ¿Y cuáles son esos? Solo importa disfrutar, solo importa las apariencias, mis posesiones, vivir el presente, los títulos, el estado. Todo eso está en auge. Entonces, ¿qué cualidades debemos tener nosotros como personas que están dispuestas a dar su vida por Cristo? Las cualidades y la forma en la que vivía Job. A Job no le importaba lo externo. Sus pensamientos estaban puestos en el de arriba. Sus metas en el de arriba. Todas sus relaciones no eran superficiales. Job se mostraba tal cual era. Amar, amaba. Se involucraba totalmente. Sin embargo, recordemos que ser así conlleva un gran riesgo. El riesgo del dolor es algo inevitable en esta vida. Si nos atenemos a la superficialidad, no vamos a poder disfrutar de un verdadero evangelio en Cristo Jesús. Esta congregación no puede aceptar vivir un evangelio light, un evangelio superficial. Pero existe un cristianismo superficial. Los que por fuera somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero que cuando Dios cava, cuando cavamos más en profundidad, ¿qué encontramos en esos corazones? Dios es consciente de que el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La vida cristiana es más que un concepto, es más que una religión, es más que asistir a la iglesia, que enseñar, que predicar o que cantar. Lo que vale es lo que hagas tras este púlpito, a expensas de Dios, no a lo que te vean los demás. Eso es lo que vale. Nos llamamos cristianos sin reparar en la responsabilidad que tiene ese título. Los discípulos fueron llamados cristianos. ¿Pero por qué? Porque ellos en la ausencia de Cristo se comportaban igual a Él. ¿Nosotros nos estamos comportando igual a Él? ¿Saben qué? Tienen que renunciar a todo lo que ustedes son ahora mismo.
tenemos que mostrarnos como somos realmente. ¿Tienen miedo a que les juzguen? ¿A que les corrijan y les exhorten? Si no te muestras como eres, Dios no va a transformar ese corazón. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros nos esforcemos por adquirir un carácter cristiano perfecto, tratando de lograrlo mediante un estudio diligente de su palabra, mediante oración fervorosa, mediante la aplicación de los conceptos y de los principios y de sus valores. Quienes no tengan una comprensión total de la palabra de Dios, quienes vivan superficialmente, quienes no pongan a Dios en primer lugar, no podrán disfrutar de un buen evangelio. Se confundirán y serán avergonzados. Nadie de aquí se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no ha de predicar el evangelio. Porque aquí no hay un solo pastor ni una sola pastora. No, todos ustedes son pastores. Todos ustedes son pastoras. ¿Saben por qué? Porque en cuanto tú rescatas un alma de allí, en cuanto tú eres maestro y enseñas a un grupo de personas, esas personas van a buscarte. Esas personas te van a pedir consejo. Esas personas van a necesitar que tú las guíes. Tú ya eres un pastor. Tú no necesitas un título para tener un carácter de un cristiano maduro. Tú tienes que actuar como si ya lo fueras, porque tú ya eres pastor de alguien. Tú ya eres pastora de alguien. Y toda la responsabilidad no recae en el pastor Pedro. Porque el día del juicio Dios no te va a decir, ay, lo que no hizo el pastor Pedro. Te va a decir, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Pero bueno, un cristiano maduro tiene la seguridad en Cristo de que su comportamiento debe de ser recto. Pero nos pasamos ¿qué? Salimos de la iglesia a nuestras casas a murmurar, a hablar mal y a echar pestes. ¿Saben? Yo también lo hice. Yo también fui así. Y me arrepentí. Abrí mi corazón y me mostré tal cual era, pidiéndole al Señor un cambio en mi vida, porque no era feliz. Tal vez criticaba a otros y envidiaba a otros su posición, pero en mí no se estaba produciendo un cambio por mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de actuar. Cuando tomé la decisión de abrir mi corazón y mostrarme tal cual era, para aquellas personas, aquellos líderes y diáconos que querían ayudarme, me conocieran realmente y me ayudaran a cambiar mi forma de pensar y de actuar. Fue ahí entonces cuando Dios me tomó el oro que había en mí y lo pasó por el fuego, y fui transformada y fui cambiada y fui renovada, y la felicidad que tengo hoy en mi vida no la cambia nadie. Es una felicidad permanente. Pero ¿qué cristianos queremos ser? ¿Qué tipo de semilla está plantada en nuestro corazón? ¿Recuerdan la parábola de las semillas? Dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en esos corazones. Hay otros, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyendo la palabra al momento reciben un gran gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra que Dios les dio y se hace infructuosa. Y están los que fueron sembrados en buena tierra.
Los que oyen la palabra y la reciben y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser tú? ¿Los de junto al camino? Que son suelos difíciles para plantar la semilla de Dios, y estas personas no permiten que esta semilla entre en sus vidas. Vienen, escuchan la palabra, pero nunca meditan en ella. Se olvidan rápidamente de lo que hoy han escuchado, y viene Satanás, aprovecha, remueve esa semilla y quita la palabra de Dios que podía haber dado fruto en tu corazón. Esos son corazones duros que deben ser arados antes de que puedan ser sembrados. ¿O quieres ser como estos, los que fueron sembrados en pedregales, que oyen la palabra, la reciben con un destello de entusiasmo, el cual se consume rápidamente? Porque vienen los ataques, le habla mal el hermanito, le trata mal el otro, se rinden, dicen que las cosas son muy difíciles y dejan de seguir a Jesús. Sus raíces no están puestas en Cristo. Sus raíces están puestas en la familia, en lo que dicen los amigos, en lo que dicen los demás. También están los que son sembrados entre espinos. Estos reciben la palabra, pero permiten que los intereses y los afanes de este mundo les ahoguen. Son personas de suelo muy fértiles. Son personas inteligentes, son personas que conocen la palabra de Dios, son personas que enseñan, son personas que están en ministerios. Pero la palabra de Dios crece en ellos, pero también en ellos crecen otras cosas. Y todo lo demás que también crece junto con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Va reemplazando la palabra de Dios y se van comiendo dentro de ellos la semilla que Dios plantó. Pero nosotros no deberíamos de ser como ninguno de los anteriores que he nombrado. Nosotros deberíamos de ser como los que fueron sembrados en buena tierra. Estos reciben la palabra y dan fruto, cumpliendo con el propósito de la semilla que Dios plantó en sus corazones. Y cuando la palabra es recibida adecuadamente, algo sucede, algo cambia, se produce un fruto en tu alma. Si nada sucede, entonces la palabra de Dios no ha sido bien recibida. Pero algo tiene que suceder. A veces somos superficiales. Y es por eso que seguimos en amargura, en odio, en rencor, cuestionando lo que los demás hacen y lo que no haces tú. ¿Qué es exactamente para ti una vida cristiana? Venir a la iglesia los domingos y escucharnos hablar y escucharnos cantar. El hombre mira al exterior. Pero ¿saben lo que es importante? Lo que mira Dios, el corazón. Lo que yo hago debajo de este púlpito y fuera de esta iglesia vale más que lo que yo hago aquí dentro. Las cosas que yo haga a espaldas de ustedes y frente a Dios es lo que vale más. Y lo que vale más es que yo tenga una relación verdadera con Dios y no una relación superficial. Que yo sea de verdad una cristiana que le ame y que quiera vivir en rectitud y que sea considerada justa por Él y no por los hombres. Justa y recta ante los ojos de aquel que me creó. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar la carne y a poner por obra el carácter de Job en nosotros? ¿Cuántos? Porque yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta y preparada para hacer la buena obra en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Que Dios ponga esta semilla en crecimiento en cada uno de sus corazones. Que Dios moldee cada pensamiento y lo dirija hacia el pensar de Él, con los valores y los principios adecuados en Él. Este pueblo se tiene que levantar porque aquí hay muchos pastores y aquí hay muchas pastoras que tienen su propio rebaño. Amén.
Dios les bendiga grandemente.